Bueno, todo lo que vais a ver hoy lo tenéis aquí en miabogado.law. Nosotros somos Ethics, esta es una página independiente a la página de ethics.tech, ¿vale? En miabogado.law tenéis una descripción pormenorizada de la solución, qué funcionalidades tiene. Perdonad que se incorpora aquí un último. Ricardo, bienvenido, estamos justo empezando. Aquí en miabogado.law tenéis toda la información sobre la solución, las funcionalidades, qué es lo que podéis hacer con ella. Disponéis también de una pequeña presentación, los diferentes modos de licenciamiento, ¿vale? Que como veis aquí tenéis un free para que tras esta presentación podéis acceder sin coste, tanto para hacer consultas legales ilimitadas durante un mes, como para, disponéis aquí de 3 créditos para crear o revisar documentación. Los abogados cobran por horas, mi abogado cobra por documentos, ¿vale? Cuantos más documentos analices o más documentos generes, pues sube más el importe. Aún así, aquí veis que tenemos otros dos modos de licenciamiento. Uno es el profesional y el otro es el team. El profesional es para un solo usuario y vale 39,90 euros al mes. El team es hasta 5 usuarios y vale 179,90. Las prestaciones entre ambos son las mismas, ¿vale? Solo difiere el volumen de usuarios. Podéis verlo aquí en la tabla comparativa, que el profesional es para un usuario y el team es para 5. Y en ambos programas tenéis una media de 50 créditos por usuario, teniendo en el profesional 50 créditos y en el team 250. Como os decía, estos créditos son para revisar o para redactar. Las funcionalidades de mi abogado son 3: consulta, redacta y revisa. Y luego tenemos aquí el modo Enterprise. El modo Enterprise, pues lo mismo viene bien para una gran empresa, ¿vale? Que quiere cosas un poco pues a su medida. Y luego también tenemos la posibilidad de hacer personalizaciones, ¿vale? Para pequeñas, no hace falta que seas una gran empresa, pero poder hacer una personalización, ¿vale? Para determinados usos, algo que iremos viendo a lo largo de la sesión. ¿Vale? Además de esto, aquí tenéis un cuadro comparativo de las diferentes licencias, algún ejemplo de alguno de nuestros usuarios, algún testimonio y preguntas frecuentes, ¿no? Preguntas frecuentes que muchas veces nos hacéis y que, bueno, pues sobre todo es un poco esto de mi abogado. ¿A qué está conectado? Bueno, pues mi abogado está conectado a diferentes fuentes y bases de datos, desde el BOE hasta también otras de diferentes autoridades de control. Y además de eso, a nivel de inteligencia artificial generativa, nosotros estamos conectados a ChatGPT en su versión 4 Turbo, ¿vale? Toda la infraestructura está alojada en Amazon en Irlanda. Cumplimos con la ISO 27001 y con el Esquema Nacional de Seguridad, y todo nuestro algoritmo pues está enfocado también a todo el tema de cumplimiento normativo y protección de datos. Por eso tenemos un anonimizador, un encriptador de todos los datos personales, sean persona física o jurídica, de manera que cuando tú subas cualquier tipo de contrato, documento, demanda, cualquier cosa que tú puedas generar o revisar con mi abogado, todos esos datos personales serán encriptados, ¿vale? Cuando se accede a ChatGPT. Entonces, dicho esto, ¿cómo accedo? Me basta con cualquier navegador. A partir de aquí le doy a iniciar sesión y llegaría hasta aquí, ¿vale? Aquí yo, como soy superadministrador, pues veréis que aquí tengo bastantes cosas, aquí a la izquierda, dependiendo del tipo de licencia, pues si no tienes algún icono menos. Pero lo que sí que es importante son las 3 funcionalidades que os comentaba al principio, ¿no? Consulta, redacta y revisa. Hemos simplificado las tareas de los abogados a 3 cosas, ¿vale? Lo que pasa es que luego se empiezan a complicar. Las consultas, ¿cómo funciona? Aquí podéis ver siempre, en la sección que estéis, podéis darle más ideas para ver un poco qué cosas podéis hacer, pero bueno, se activa y se trabaja con este campo de texto de aquí abajo. Entonces, tan sencillo como preguntar y responder. Preguntamos y obtenemos la respuesta. Si yo le pregunto en castellano, me responderá en castellano. También puedo preguntarle en inglés o en portugués y me responderá en ese idioma. A partir de aquí, y me vuelvo a repetir, en el modo Enterprise que os enseñaba aquí, podemos generar cualquier idioma a medida. Que trabajéis con polaco, con tailandés, con japonés, bueno, se puede cargar y lo tendréis disponible para poder trabajar en mi abogado. Entonces, consultas, ¿cómo funciona? Bueno, tan sencillo y tan complicado como escribir aquí una consulta. En este caso, voy a incluir una consulta que es real
que nos efectuó un cliente hace un par de semanas, ¿vale? Es de una aseguradora del mundo sanitario, sobre cuál es la idoneidad, según el Reglamento General de Protección de Datos, de la utilización de la huella biométrica en el acceso a una aplicación sanitaria. Entonces, como veis, puede tener diferente complejidad, podría hacérsela por voz, se la ha hecho de forma escrita y ahora me va a contestar. El Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, de la Unión Europea clasifica los datos biométricos utilizados para identificar de manera única a una persona, como las... Voy a agilizar la respuesta, ¿vale? Y he apagado la contestación por voz para que me lo haga de forma escrita. Entonces, como veis, podéis preguntarle sobre cualquier cosa. Me da igual que sea del ámbito laboral, fiscal, tributario, contencioso penal, mercantil, de familia, cualquier ámbito y sobre todo cualquier jurisdicción. O sea, podríamos rápidamente preguntarle sobre cuál es la normativa que regula la compraventa de empresas en Kuala Lumpur o en Singapur o en Pakistán, o incluso si mi cliente o mi empresa está en diferentes países, oye, cómo una normativa puede influir a mi organización en esos países y que me hiciese un informe comparativo, ¿vale? Entonces, aquí, si queréis preguntarle alguna cuestión o tenéis alguna duda personal, podemos aquí hacérsela, ¿vale? En cualquier momento. Además de esto, me da la posibilidad, sobre esta duda que le he preguntado, sobre cuál es la idoneidad, fijaros, voy a volver a copiarlo, pero ahora redacta un informe sobre... Le pongo la misma duda, pero en esta vez le he puesto un encabezado distinto, que es redacta un informe. En el momento que yo le indico un redacta, escribe, hazme un informe, hazme un contrato, ¿vale? En ese mismo momento activo la segunda funcionalidad. Recordamos, primera funcionalidad, consultas; segunda, redacta; tercera, revisa. Todo va en estas tres funcionalidades. En el momento que le he pedido redacta, ya me ha abierto el editor inteligente y me genera la estructura de un informe sobre esta consulta. De hecho, aquí en requisitos puedo ver los requisitos que yo le he dado para que me haga la consulta. Le he preguntado sobre la idoneidad, según el Reglamento General de Protección de Datos, del uso de la huella dactilar como método de autenticación en una aplicación móvil de la empresa sanitaria. Ella sola, como veis, ya nos ha discernido aquí seis cuestiones, ¿vale?, para responder a esta duda en modo informe. Bien, podría seguir, de hecho, añadiendo aquí requisitos, si tuviese más requisitos, ¿vale? Podría añadir que esto es para Francia o para donde sea, ¿no? O añadir más detalles para que los incluya dentro del informe. Entonces, como veis, lo primero que me hace, me genera una estructura. Me dice que hay una introducción, un marco normativo de aplicación, una idoneidad del método de autenticación. Como veis, aquí a la derecha se explica un pequeño menú, le voy a dar este más para que esta sección se vaya escribiendo de forma autónoma, pero podéis ver que tengo la posibilidad de, 1, eliminar secciones; 2, subirlas o bajarlas dentro del informe, ¿vale? O 3, con el más, darle para que se escriba de forma automática. Además de todo esto le llamamos editor inteligente porque es totalmente editable. Yo aquí estoy ahora en introducción y, como veis, en introducción pues no me gusta y lo cambio por antecedentes. Entonces esto es totalmente editable, exactamente tiene como un Word, ¿vale? De manera que tú puedes conformar el informe, ¿vale? Como veis aquí todas las secciones que me ha hecho: derechos de los usuarios en el contexto del RGPD, medidas de seguridad implementadas, seguridad, protección de datos biométricos, recomendaciones, conclusiones y, por último, incluso una sección que se llama referencias legales, que también le voy a dar a que se genere de forma automática. Una vez que primero valido la estructura del documento que sea, aquí estamos haciendo ahora mismo un informe, pero ahora vamos a ver qué otras cosas podemos hacer. Primero valido la estructura y ahora ya la relleno, le pido a la herramienta que me complete todas estas secciones. Bien, como os dije, aquí arriba hay una sección que ya le he pedido, que es la idoneidad del método de autenticación, y como veis se está escribiendo sola, ¿vale? Mientras se va escribiendo sola, también tengo aquí la posibilidad de darle a generar todo. En vez de ir sección a sección, le doy a generar todo y se genera el informe de forma completa. Tardará un par de minutos, mientras tanto puedo hacer una llamada por teléfono, puedo seguir trabajando en otras cuestiones y estará terminado. Una vez terminado el informe, es tan sencillo como darle a guardar. Dispondré de este informe en mi repositorio de datos,
¿vale? Y también puedo darle, una vez terminado, le puedo dar a descargar. Al darle a descargar, tan sencillo como con un solo clic, veréis que ya se descarga, aunque yo le he dado 2 veces, ¿vale? Pero veréis que el informe ya se ha descargado, ¿vale? Y lo tenéis en un Word, que lo podéis trabajar, lo podéis pasar a un PDF, darle vuestra imagen, ¿vale? Entonces, importante, primero aprobamos las secciones, luego ya pedimos que se cumplimenten. Y aquí he querido darle a la parte de referencias legales porque todos los documentos que generéis con mi abogado va a tener una última sección que son referencias legales. ¿Por qué? Bueno, pues porque es importante saber de dónde has sacado la información para resolver una duda, hacerte un informe, hacer cualquier tipo de solicitud que le pidas. En este caso, y para comprobación de los propios abogados, para resolver esta duda que le he planteado sobre la idoneidad del uso de la huella dactilar en una aplicación sanitaria, ¿vale? Está tirando de todas estas leyes, reales decretos, instrucciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y así podré comprobar de dónde ha tirado para responder a esta cuestión. ¿De acuerdo? Veis que se sigue completando de forma automática. Bien, ¿qué cosas puedo hacer yo? Ya hemos visto 2 funcionalidades, aunque vamos a terminar de rematar la de redacta, ¿vale? Hemos visto por un lado las consultas, preguntas, respuestas, y el segundo estamos en el redacta. ¿Qué cosas se pueden redactar? Bueno, se puede redactar contratos laborales, contratos de alquiler, ya sea inmobiliaria o de compraventa de productos, contratos de compraventa de empresas, lógicamente también, contratos de prestación de servicios, toda tipología de contratos. Aparte de eso, demandas, alegaciones, reglamentos, políticas, actas, informes jurídicos comparativos, ordenanzas municipales, pliegos. La realidad es que hasta el momento, y llevamos bastantes meses y muchas, tanto presentaciones como clientes que ya están utilizándolo, no hay ninguna limitación en ningún tipo de documento que puedas generar, ¿vale? He dejado que terminase aquí esta sección para que veáis qué referencias legales ha utilizado estas 10 referencias para responder, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo rápido de redacción, en este caso de un contrato. Le voy a dar a nueva conversación, borramos lo demás, ¿vale? Y tengo aquí, a modo de ejemplo, un prompt. En este caso es un contrato de prestación de servicios, pero no os preocupéis si no hacéis contratos de prestación de servicios. Si lo vuestro son contratos laborales, me da igual, un contrato laboral. Si lo tuyo es una demanda, hacer demandas o hacer alegaciones o reclamaciones de cantidad, es exactamente lo mismo. Como veis, abriendo el documento solicitado en el editor integral. Aquí tengo algunos ejemplos de contratos, de actas, de demandas. Basta con que se lo indiques así: redacto un contrato de prestación entre la empresa contratante EFIX, empresa contratada XX, objeto del contrato prestación de servicios de asesoramiento de equipos informáticos, duración del servicio 6 meses, precio 4.500 al mes, lugar en las oficinas de EFIX, 2 consultores, horario de 9 a 2, vale, normativa española, juzgados de Madrid. Tan sencillo como introducirlo así. En el momento que tú lo introduces, ya, como le he puesto redacta, me lleva a la funcionalidad de redacta y por lo tanto me abre la estructura del documento. En este caso, como veis aquí, me pone partes contratantes, objeto del contrato, duración, lugar, personal, horario, obligaciones, derechos, causas, condiciones, modificaciones, confidencialidad, protección, etcétera, etcétera. Y terminamos, como os decía, en referencias legales, que en este caso, al no ser un informe jurídico, lo voy a eliminar, ¿vale? Importante, oye, ¿hay alguna sección que no aparece? Pues mira, en concreto, aquí tengo un botón para añadir secciones y de hecho voy a añadir una, que son cláusulas y penalizaciones, porque no aparecía, ¿vale? Y quiero meter cláusulas y penalizaciones al contrato. Y lo voy a poner después de legislación aplicable. Tan sencillo como esto que acabáis de ver. Si voy a el contrato a la parte de abajo, aquí tengo la nueva sección, cláusulas y penalizaciones. Todo lo que le dije al principio para requisitos para hacer el contrato,
Un pequeño detalle, si hacéis muchos contratos de un tipo, ya sean laborales, de prestación, de compraventa de empresa y tal, también podemos precargar vuestras plantillas. Que dices, oye, nosotros que tenemos en el despacho ya o en la asesoría jurídica de empresa unas plantillas con las que trabajamos. Bien, todas esas plantillas se pueden precargar, de manera que tú dispongas aquí de ellas y cuando vayas a hacer un contrato elijas el modelo dentro de tus plantillas y trabajas ya sobre él. Pero todo aquello que le dije al principio, que una parte era ethics, otra XX, el objeto, la duración, todo me lo he añadido aquí. Y aquí, con el más, puedo añadir todos los requisitos que yo quiera. Insisto, no pensemos en un contrato de prestación de servicios, pensemos en una demanda, pensemos en una reclamación de cantidad o en un contrato laboral. Añades aquí, de una forma tan sencilla como incluir cláusula de no competencia con duración 2 años y penalización de 15.000 euros. Le doy a aceptar, me la ha guardado y ahora podría darle bien a generar a todo o podría ir sección a sección. En este caso, como no quiero que esto se nos vaya de tiempos, ¿vale? Voy a ir a la sección de cláusulas y penalizaciones y le voy a pedir que me lo redacte para que veáis cómo ha añadido de forma automática la cláusula de no competencia, ¿de acuerdo? Además de esto, ahora veremos cómo se va a escribir. Bien, aquí en la derecha, como veis, tengo un pequeño chat. Este chat me permite pedirle determinadas acciones a mi abogado sobre el documento. Como veis aquí, tiene algunas desde bórrame secciones, créame secciones, le puedes hacer preguntas directamente, añádeme como requisito que el documento debe cumplir con la legislación de Panamá, ¿vale? Entonces ahora veremos como cláusulas y penalizaciones, cuando me lo escriba, le voy a pedir que me haga alguna cosa sobre esta sección. Por ejemplo, que te pueda añadir o más cláusulas y penalizaciones a favor del comprador, o que pueda simplificarte el lenguaje de una sección, de manera que si jurídicamente es complejo, puedas simplificarlo o que te lo simplifique de forma automática. ¿Vale? Como veis, me está redactando la sección cláusulas y penalizaciones. ¿Vale? Y aquí puedo pedirle, por ejemplo, redacta la sección cláusulas y penalizaciones con un lenguaje más simple. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso le he pedido que me simplifique el lenguaje, porque por lo que sea, oye, va a ser un contrato que quiero que el lenguaje sea mucho más sencillo, más fácilmente comprensible, o se me hace complicado lo que me ha propuesto, y de esta manera tan fácil, la propia herramienta va a corregir esta sección. Está ahora mismo pensando y ahora mismo la redactará. La sección cláusulas y penalizaciones no existe en el editor. Esperar, que la he debido escribir mal. Perdonadme. Cosas del directo. Aquí. Vale, mientras tanto, un momento. Mientras va haciendo esta acción, aquí arriba siempre dispondrás en tu archivo de documentos todos los documentos que has ido generando, ¿vale? De hecho, voy a abrirlo para que veáis. Aquí tengo todos los documentos que yo he generado desde el inicio que trabajo con mi abogado, y podemos ver que hay contratos de prestación de servicios, cartas de despido, informes sobre cuestiones específicas, contratos, actas de juntas, tenemos cláusulas, sometimientos de arbitraje, planes de igualdad, reclamaciones por incumplimiento de las normas de emisión de seguros,
más informes comparativos de convenios colectivos del sector sanitario, como podéis ver por aquí, absolutamente de todo, ¿vale? Si queréis, y aprovechando el directo, podemos hacer cualquier tipo de documento, ¿vale? En caso práctico, ahora mismo, sin dar muchos datos ni desvelar nada. Vale, pues no sé por qué, darme un segundo, porque me está dando problemas aquí. Va un poco lento. Debe ser la conexión a internet. Entonces, el resto de los detalles que yo le había indicado aquí, de requisitos, como veis, yo puedo ir dándole a la que se vayan generando las secciones y de forma automática, con los datos que yo ya le di, porque las partes contratantes ya le dije que era Ethics y XX, el objeto de contrato era asesoramiento y mantenimiento de equipos informáticos, la duración del servicio 6 meses, el precio y la forma de pago también le dije que eran 4.500 euros al mes, el lugar de la prestación ya le dije que eran las oficinas de Ethics en calle La Gasca 88, le dije que eran 2 consultores, le dije que era de lunes a viernes de 9 a 2, no le indiqué obligaciones de la empresa contratada ni derechos, pero sí que le dije que era normativa española y juzgados de Madrid, por lo tanto, que me saque a ver qué obligaciones y qué derechos tienen una empresa y la otra, ¿vale? De esta manera, y en apenas, no llegaremos ni a 20 minutos, ¿vale? Podría pedir también causas de resolución de contrato, que irá ligado también a todo el tema de cláusulas y penalizaciones, etcétera, etcétera. Por no hacerlo más largo, vamos a ir viendo cómo, por ejemplo, pues aquí, como estáis viendo, las partes contratantes, pues ya me ha introducido pues que una empresa es Ethics, ya le dije que estábamos en calle La Gasca 88 y me la ha cogido y me deja los huecos para el representante legal, cargo, DNI, CIF, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora empieza con la empresa contratada, que es XXSL. Como veis aquí en el objeto del contrato, yo le dije que era prestación de servicios de asesoramiento y mantenimiento de equipos informáticos, pero como veis, voy a aumentar un poquito más el tamaño de la letra para que lo podáis leer con facilidad. ¿Vale? Como veis, me ha añadido más literatura, siempre desde un punto de vista jurídico, ¿vale? Horario y prestación, le dije que era de 9 a 2, me lo ha añadido, y así con, fijaros, obligaciones de la empresa contratada, ya me lo está haciendo, está ahora mismo en esta sección, todavía está en el punto 4, y me va a ir derechos de la empresa contratante, también lo está escribiendo, y de esta manera, de una forma muy rápida y casi semiautomática, voy a tener el contrato hecho. Como os decía al principio, nada más terminar el contrato, cuando ya esté cómodo con él, le doy a descargar, ya se me ha abierto aquí en un Word, y desde aquí pues puedo, con las secciones, lógicamente, aquellas que todavía no las he escrito, pues no las he escrito, pero el resto ya está cumplimentado, ¿vale? Y ya desde aquí puedo trabajar con él, modificarlo, enviarlo, pasarlo a un PDF o archivarlo directamente. Vale. Entonces, aquí lo que tenemos, como hemos visto, tenemos la parte de revisa y la parte de consultas. Hay redacta y consultas. Consultas, preguntas, respuestas, redacta, desde aquí con que le pongas redacta, hazme, escribe un contrato, una nota, una política, un reglamento, ¿vale? Te lo va a hacer. Vamos con la tercera funcionalidad, revisa. Disponemos de 2 revisas diferentes, ¿vale? Un primer revisa, que es el revisa de cumplimiento. Recordamos, Ethics es una empresa que de origen nosotros estamos especializados en el ámbito del cumplimiento y nuestra primera funcionalidad en el ámbito del revisa fue ser un revisor de la documentación de cumplimiento. Sin embargo, en estos últimos meses hemos añadido
que está aquí a la izquierda, el revisor jurídico, ¿vale?, que permite revisar cualquier documentación en cualquier idioma contra cualquier marco normativo de cualquier país. Entonces vamos primero con el revisa de cumplimiento, que aunque no hagáis cumplimiento os va a interesar porque el funcionamiento es el mismo, ¿vale? Tan sencillo como desde el clip le solicito qué documentación quiero revisar. En este caso aquí tengo como ejemplo una serie de documentos de privacidad, ¿vale?, protección de datos. Ojo, este revisor solo revisa documentación en español de normativa de cumplimiento, normativa española y europea. Al darle a abrir, ¿vale?, no le voy a dar a abrir porque lo tengo ya aquí cargado y lo tengo en la matriz de riesgos, pero al darle a abrir, abre todos esos documentos y los lee. ¿Qué documentos lee? Cualquier Word, cualquier PDF, ¿vale? Y si es una fotocopia decente, lo leerá. Si es una fotocopia indecente, le costará o no podrá, ¿vale? Entonces, al darle yo a abrir, la documentación me la ha analizado, en este caso me ha clasificado, aquí tenemos los diferentes marcos, tenemos el marco de penal, en verde el de privacidad, que es en el que estamos, blanqueo de capitales y seguridad de la información. ¿Y para qué sirve esta sección? Bueno, pues le puedes subir toda la documentación que tú tengas sobre alguna de estas materias y te hace una due diligence de manera automática. Y dices una due diligence con respecto a qué, con respecto a la normativa y con respecto a las sanciones. De hecho, aquí tenéis dos funcionalidades muy interesantes si trabajáis alguno en el ámbito del cumplimiento. Por un lado tenéis eRadar y por otro el observatorio normativo. Vamos con eRadar. eRadar es el aplicativo que tiene mi abogado y que contempla todas las multas y sanciones a nivel europeo. ¿En qué materias? En las de cumplimiento. Penal, privacidad, laboral, estamos en pruebas, blanqueo y seguridad de la información. Entonces aquí, esto es como el Bloomberg de la cotización bursátil, pero con multas. Aquí van saliendo las multas, arriba, ¿vale? Y puedes filtrarlas y puedes verlas por diferentes sectores, puedes verlas por España, comunidades autónomas, Europa, autoridades de control y conceptos legales más sancionados. Además de eso, ¿qué más tienes? Tienes el observatorio normativo, un observatorio normativo de cumplimiento, como veis. ¿Vale? Si trabajas cualquiera de estas áreas, aquí te adelantamos cualquier tipo de normativa, cambio que se vaya a producir y que puede impactar en tu empresa. Como recordaréis, trabajamos en el ámbito jurídico. Los dos aspectos que más importan en las grandes compañías, desde un punto de vista jurídico de impacto, son las multas en protección de datos y las demandas colectivas. Por lo tanto, pues un poco en base a esto, hemos tenido en cuenta la importancia del control de todas las sanciones. Volviendo a cómo analizamos, bueno, pues al analizar la documentación, aparte de subir los 15 documentos, aquí tengo todos los controles del ámbito de protección de datos. Controles susceptibles de sanción. Bajo ellos puedo ver la documentación, como veis, que evidencia cumplimiento en caso de inspección y que son las que te van a solicitar. ¿De acuerdo? Aquí se clasifica de forma automática la documentación que he subido y me da un nivel de riesgo específico por cada uno de los controles, teniendo en cuenta, uno, las multas. Dirás, ¿cómo tienes en cuenta las multas? Pues fijaros, artículo 5 del RGPD. Yo con darle al artículo 5 sé que lleva 575 multas y que el impacto medio de una multa por incumplir el artículo 5 es 1.279.000 euros. Por lo tanto, es un nivel de amenaza alto para la compañía. Hay otros artículos, como el 30, que la multa son 57.000 euros de media. No tiene nada que ver al 1.200.000 del artículo 5. ¿Vale? Entonces, en función del nivel, el volumen de impacto de la multa y el estado de la documentación, te da un nivel de riesgo. Fijaros, aquí subí 4 documentos. Me salen aquí los 4 documentos. Uno de ellos es un modelo de política de seguridad, que se va a abrir aquí a la derecha. ¿Vale? Y aquí a la izquierda me está diciendo que ese modelo de política de seguridad está correcto al 44%. ¿Por qué? Porque el algoritmo sabe que para estar correcto al 100% tiene que cumplir con todos estos aspectos que vemos aquí, que en total son 9, de los cuales los verdes los ha encontrado bien redactados dentro del documento, que lo tengo aquí a la derecha y puedo verlo, ¿vale? Y los rojos no los ha encontrado, no están bien reflejados, según la normativa española europea. De hecho, si hago clic en cualquier rojo, en todos los casos me va a hacer siempre una recomendación, como veis aquí. Me dice, Bertolt, deberías haber incluido de forma expresa, menciona la normativa vigente en el documento, que no lo has hecho, ¿vale? Y me da en gris la solución.
¿vale? Y funciona exactamente igual el revisor jurídico que ahora vamos a ver para un contrato laboral, por poner un ejemplo, ¿vale? Los rojos siempre te da una recomendación y en gris una solución. Cuando ya incluso te permite copiar el texto e introducirlo en el documento para solventarlo. Conforme vas solventando todas las deficiencias del documento, el documento deja de estar al 44%, pasa a estar al 100% y el nivel de riesgo baja. Este es un revisor específico, como os decía, de cumplimiento, ¿vale? Vamos al revisor jurídico general. El revisor jurídico general, que puede con cualquier materia y cualquier idioma, a día de hoy solo está disponible en el modo Enterprise. El modo Enterprise lleva bastantes ajustes a medida, se pueden hacer, pero el modo más sencillo del Enterprise sin ningún ajuste a medida son 299,90 euros al mes e incluye este revisor. Os voy a enseñar un ejemplo muy concreto, ¿vale? Este revisor lo que te permite son hacer varias cosas. Por un lado, te permite subir un solo documento, ¿vale? Y analizarlo contra cualquier marco normativo. Aquí tengo un ejemplo más coloquial y divertido, pero que lo puede entender todo el mundo, porque podéis ser algunos del ámbito de derecho de familia, otros de mercantil, otros de laboral, ¿vale? Pero este ejemplo lo entiende todo el mundo. El otro día, si os gusta el mundo del deporte, estuvimos con un representante de un piloto de Fórmula 1, ¿vale? Y nos dio un contrato de representación de piloto de Fórmula 1, básico, sencillo, ¿vale? Nada complejo, ¿vale? Que es el que hemos subido aquí. Entonces, esta sección de revisa te permite subir cualquier tipo de documento legal, ¿vale? Y analizarlo contra la normativa de cualquier país y también contra la normativa propia de la empresa, criterios propios. De hecho, te permite subir un contrato en alemán, analizarlo contra normativa inglesa, no saber ni alemán ni inglés y hacerlo en castellano y evitarte toda la traducción. Aquí tenemos, eliges el idioma, aquí en este modo demo lo tenemos en español y en inglés para el front, y en qué idioma quieres que te responda, español e inglés, pero podemos cargar en menos de 24 horas tailandés, japonés, mandarín, el idioma que vosotros queráis. Entonces, he subido aquí el contrato de Fórmula 1, de piloto de Fórmula 1, ¿vale? Es un contrato. Le he pedido que me lo analice contra normativa alemana. Aquí en normativa también puedo subir un documento y analizarlo contra el Esquema Nacional de Seguridad, contra el DORA o contra una ISO, ¿vale? En este caso, directamente contra normativa nacional alemana. Cargo el documento, me hace un resumen del documento, que bueno, en este caso no es relevante, pero imaginaros que subo un pliego de 80 páginas o una demanda, ¿vale? Que me haga el resumen puede ser interesante. A partir de aquí, la herramienta obtiene de forma automática la materia del documento que le he subido, es derecho contractual, es un contrato comercial, y aquí me saca los criterios normativos según normativa, os recuerdo, alemana, que he elegido aquí, ¿vale? Que debería contener este contrato de representación para, según la normativa alemana, estar correcto. Y me dice que para que esté correcto tiene que tener estos 5 criterios normativos. Bien. Tiene que contener estos 5 criterios normativos. El primero, identificación de las partes. Y me dice, es fundamental que el contrato identifique claramente a todas las partes involucradas, incluyendo sus nombres completos, direcciones, tal. Bien. A nivel normativo, ¿quién lo dice? Lo dice esta norma, ¿vale? ¿Y a qué me enfrento en el caso de que no se contenga? A la invalidez del contrato. Le voy a dar al check. ¿Esto qué quiere decir? Que va a chequear que el documento que yo he subido, el contrato de representación de piloto de Fórmula 1, identifica claramente a las partes conforme dicta la norma alemana. La segunda, objeto del contrato. El contrato debe especificar claramente el objeto del mismo, es decir, la descripción tal. ¿Quién lo dice? Esta normativa alemana, ¿vale? Y la amenaza a la que me enfrento. El tercero, condiciones de pago. El cuarto, bien, vamos a ver el primero que ya me ha hecho el análisis. Me lo responde en rojo, luego no está bien, si no estaría en verde. Y me da esta respuesta. Fijaros. El documento proporciona espacios en blanco para los nombres, nacionalidades, domicilios y otros detalles, tanto del piloto como del representante, pero no incluye
información específica o preliminar sobre estas partes. Esto significa que aunque el contrato establece la estructura y los campos, no se cumple el aspecto crítico tal, porque no están identificadas las partes. En efecto, si yo subo aquí, veo que están los huecos, pero que no hemos puesto de momento ni quién es el piloto ni quién es el representante. Y ya me lo está diciendo. Que están los huecos, pero que no están las partes. Me incluye el párrafo y, en el caso de no estar bien, como este es el caso, me daría un párrafo de sustitución, ¿vale?, que cumpliese con la normativa alemana. En este caso, vamos a ver, por ejemplo, el objeto del contrato, porque el primero sale en rojo porque realmente no está rellenado todavía con los nombres del piloto y el representante. Pero ahora veremos cómo el objeto del contrato pues nos va a hacer el análisis y nos dirá si está ok o no, y en el caso de no, nos dará una alternativa que cumpla con la normativa. Como veis, aquí ya está en verde. Y me dice, el documento especifica claramente el objeto del contrato en la sección objeto del contrato. Aquí se establece que el contrato tiene por objeto establecer las condiciones bajo las cuales el representante se compromete a representar al piloto. Esto incluye la negociación, tal. Aunque no se detallan cantidades, calidades, precios específicos, dado el contexto del representante profesional y no de transacción, la descripción del objeto es adecuada y clara para el tipo de servicios que se están contratando. Como veis, se lo lee y hace una interpretación. Y me incluye el párrafo exacto dentro del contrato que contiene este criterio normativo. Imaginaros que el contrato que he subido estuviese en alemán. El análisis lo estuviese haciendo en español, me lo respondería y me incluiría el párrafo en alemán que incluye esto, ¿vale? Lo cual te da mucha versatilidad. Así para cada una de las secciones, ¿vale? De esta manera puedo subir un contrato laboral, una demanda, un contrato de prestación de servicios, un contrato de compraventa de empresas, lo que me dé la gana y pedirlo que me lo compare contra normativa. Fijaros, condiciones de pago, me lo vuelvo a decir. El documento especifica claramente las condiciones de pago. En la sección condiciones financieras se detalla que el piloto acuerda pagar al representante una condición del 15%. ¿Vale? Y sobre todo, esto cumple con el aspecto crítico de tener condiciones de pago claras y detalladas, evitando así posibles moras y disputas financieras en línea con la normativa alemana. De manera que esto me permite subir cualquier documento y compararlo con la normativa de cualquier país. Pero además te permite añadir criterios personalizados además del ámbito normativo. Imaginaros, en este caso, pues por poneros un ejemplo, un NDA. Yo podría subir aquí un NDA, de hecho tenemos un validador de NDAs para una compañía que hace más de 4.000 NDAs y que no lo revisan personas, se sube directamente aquí. A la izquierda lo compara con normativa española y a la derecha con los criterios normativos propios. ¿Cuáles son los criterios normativos propios? Oye, que los NDAs hagan referencia a los juzgados de Madrid. Oye, que los NDAs tengan una duración mínima de 2 años. O que el valor de la penalización sea de 2 veces el valor del contrato. Todo eso no contraviene a la norma. Son criterios personalizados de esa compañía. Vienen aquí especificados, suben cualquier NDA, no lo revisan personas. Si aquí sale todos los semáforos en verde y aquí en verde lo pueden enviar o lo pueden firmar. En este caso le he puesto 2 criterios. Criterios típicos de cualquier contrato con deportistas de alto nivel. Por ejemplo, ¿incluye la cláusula de que el piloto no puede montar en motocicleta ni practicar deportes de riesgo? Este contrato. Yo le doy a check, me va a decir, se va a leer el contrato, insisto, esta vez está en castellano, podría estar en alemán o en inglés. Y me va a decir si el piloto, según este contrato, y aquí me lo dice, el texto del contrato no especifica ninguna restricción relacionada con que el piloto no pueda montar en motocicleta. Las obligaciones del piloto mencionadas tal. No hay ninguna cláusula. ¿Vale? Como sabéis, cualquier deportista de alto nivel, mismamente un jugador del Real Madrid o del Atlético de Madrid, tiene totalmente prohibido hacer deportes de riesgo. ¿Vale? Aquí, en este contrato, no está especificado ninguna cláusula. Luego, debería incluirla. ¿Vale? Fijaros, esta de aquí todavía es más sibilina, porque le acabo de decir que el piloto debe destinar al menos 2 horas por gran premio a actividades de marketing y promoción con los patrocinadores. Se lo va a leer todo el contrato, da igual que tenga 3 hojas o 300, y me va a decir si hay alguna cláusula que impide esto o que hace referencia a esto. Y me lo vuelvo a sacar en rojo. Y fijaros que aquí sí ata bien, que me dice, el texto proporcional no especifica una cantidad mínima de horas
aunque se menciona que el piloto se compromete a estar disponible tal, no se detalla un tiempo mínimo de compromiso. Es decir, el contrato sí hace referencia a que el piloto tiene que participar en actividades de marketing y promoción, pero lo que no dice es que tiene que participar durante 2 horas. ¿Vale? Quería que veáis esta consulta sobre esta cláusula, porque ya es muy fina, va afinada, y nos está preguntando sobre esto. Vale. Tengo por aquí alguna duda. Antes de meterme con la duda, una última cosa. También tenemos el chat. Le puedes preguntar sobre cualquier cosa. Cuando tienes un contrato de 700 folios sobre una gestión de una autopista, de una concesión de una autopista, y la tienes en otro idioma, y quieres saber de repente, oye, cada cuánto tengo que pintar las líneas de la autopista según el contrato, pues es un poco tedioso. Sin embargo, aquí es tan sencillo como preguntar, oye, ¿dónde se especifica cuánto cobra el representante? Va a abrir el contrato, te lo va a leer y te lo va a decir. El representante cobra una comisión del 15% y se especifica en la sección condiciones financieras. ¿Vale? Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, esto sirve, 1, para analizar documentos uno a uno, ¿vale? Contratos tediosos en otros idiomas, compararlos contra normativa de otros sitios, y luego 2, para agilizar grandes revisiones de documentación. Os pongo un ejemplo súper sencillo. Nosotros trabajamos para algunas entidades que tienen que revisar grandes volúmenes de información, por ejemplo, hipotecas con cláusulas abusivas, demandas colectivas de un despacho de abogados. Hay un despacho de abogados que tiene más de 4.000, ¿vale? 4.000 reclamaciones individuales de hipotecas. Se pueden leer las hipotecas a mano o se las pueden leer con mi abogado. Con mi abogado es tan sencillo como en criterios personalizados introducir cuáles son las cláusulas abusivas que tienen que buscarse en las hipotecas. Me da igual que sean de 23 entidades financieras diferentes. A partir de ahí nos conectamos con su repositorio de datos y se analizan las 4.000 hipotecas que se van a analizar en una noche, quedarán analizadas. Y se sabrá por cada una de las hipotecas si una tiene la cláusula suelo, otro tiene la comisión de apertura muy alta, otro tiene la tasación o otro tiene los gastos de notaría, ¿vale? Y de esta manera se puede revisar. Tú metes aquí los criterios personalizados contra los que quieres analizar, o tenemos ahora un caso de analizar más de 20.000 contratos laborales. Tú introduces aquí qué cláusulas quieres que se busquen en esos contratos y luego se enchufa directamente con mi abogado el repositorio de datos de todos los contratos laborales y se analizan del tirón sacando un informe por cada contrato de qué es lo que le falta. Voy a ver por aquí alguna duda. Veo por aquí, ¿podrías tener un contrato? Vamos a ver. Mi nombre Carlos, soy ingeniero, de ejecución de obras, bien. Negocio un gran número de contratos al cabo del año. ¿La herramienta puede comparar 2 contratos? ¿Podríamos tener un contrato tipo? Vale, este contrato lo considero óptimo para el interés de mi empresa. ¿Podríamos este borrador compararlo con el borrador de contrato que me ha mandado el cliente? Por supuesto, Carlos. Esa es una de las funcionalidades que estamos haciendo. Espera, me voy a informar sobre la herramienta de los riesgos del contrato tomando... Perfecto. Bien, ¿cómo hacemos esto? Nosotros tenemos una empresa, un cliente bastante grande en el ámbito de la seguridad, tiene muchísimos contratos que le proponen tanto clientes como proveedores. Entonces lo que hemos hecho ha sido cargarle aquí en criterios personalizados, por decirlo así, Carlos, cargaríamos todas las cláusulas tipo que tu empresa está dispuesta a aceptar, ¿vale? De manera que tú puedes subir cualquier contrato de un proveedor o de un cliente y ver si se ajusta ese contrato a las cláusulas estándar tuyas. Que se ajusta, te saldrá todo en verde y podrás aceptarlo directamente. Que no se ajusta, aquellas cláusulas donde haya un choque, ¿vale? Te va a aparecer en rojo y ya tendrás que limitarte a limar los detalles de ese clausulado, ¿vale? Pero sí, esto está efectuado justo para eso, para poder comparar, oye, pues cuáles son como el caso de los NDAs, ¿vale? Tú marcas cuál es tu estándar del NDA y luego puedes comparar. Te manda el NDA a un cliente, bueno, pues oye, lo cargas directamente y compruebas si se ajusta a las cláusulas tipo que tú estás dispuesto a aceptar. También te permite hacer ya todo esto, lo hacemos normalmente en el modo Enterprise, como os decía.
No nos volvamos locos de que pensemos que en el modo Enterprise aquí estamos en 39 euros y aquí 179 y en el Enterprise son millones de euros. No, son millones de euros y hay que analizar millones de documentos y hay que hacer miles de parametrizaciones, pero si no, el coste luego por documento está exactamente en la misma línea. Pero en el modo Enterprise sí que hacemos adaptaciones para ajustarnos realmente a la necesidad del negocio que tiene el cliente. Entonces, nos podemos encontrar casos como, pues bueno, nosotros tenemos un cliente que por ejemplo, hace licitaciones a nivel internacional y las licitaciones, lógicamente, son en diferentes idiomas. Entonces, cada vez que hay una licitación, tienen que hacer una nota legal para pasársela a negocio. Entonces, ¿se puede automatizar todo eso? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque ahí hay que utilizar dos funcionalidades de Mi Abogado. La primera es revisar. Entonces, ¿qué hacemos? Metemos todos los pliegos y revisamos los pliegos. De cada pliego que sacamos siempre el mismo tipo de datos. Cláusulas, riesgos, penalizaciones. Extraemos esos metadatos. Una vez extraídos, lo unimos con la función 2, redactar. ¿Y cómo lo tenemos que redactar? Con una estructura que siempre es la misma, el informe, ¿vale? Una introducción, riesgos, tal. Y con los datos extraídos se redacta de forma automática, ¿vale?, la nota legal de ese concurso, con los riesgos, cláusulas y penalizaciones. Y se automatiza todo el proceso. Exactamente de la misma medida, de la misma forma tenemos para un cliente que trabaja con aseguradoras, hacen muchas operaciones con aseguradoras, las aseguradoras le envían un documento que le hace una serie de requerimientos y precisa de una contestación. Entonces nosotros determinamos en la revisión qué requerimientos le está haciendo la aseguradora y en base a esos requerimientos los cogemos de una base de datos y generamos el documento contestación a la aseguradora de forma automática. Entonces esto te permite, pues, como habéis visto, desde hacer el análisis unitario por documento, disculpadme que vuelvo aquí, y trabajar con un documento, ¿vale?, o bien para que se adapte a una normativa específica, o bien para que las cláusulas, criterios personalizados lo cumpla, o luego podemos automatizar el análisis masivo, ¿vale?, que puede conllevar la redacción o no de documentos. El ejemplo que os decía antes del análisis de las 26.830 y pico contratos laborales es muy sencillo. Se determinan aquí 4 cláusulas que tienen que contener esos contratos y por cada contrato analizado se le genera un anexo a ese contrato, ¿vale?, que te especifica qué cláusulas debe firmar el trabajador porque no están incluidas en su contrato. Y así, básicamente, pasamos de un análisis, los 26.830 y pico contratos laborales le cuestan a 3 abogados y pico un año entero, nosotros lo hacemos en 20 a 22 horas. ¿Vale? Vuelvo al principio y hago resumen de todo. ¿Vale? Con esto hemos visto consultas. Desde aquí, preguntas, respuestas. En función del idioma que preguntes, te responderán ese idioma, sobre cualquier ámbito normativo, cualquier jurisdicción. Redactar, en el momento que desde aquí le pones redacta un contrato, reclamación, política, reglamento, acta, ayer nos decían memorias, también, porque lo probamos, informe jurídico, ¿vale? Desde el momento que tú le pides redacta, te va a hacer la estructura del documento y a partir de ahí la apruebas, la modificas y se genera de forma automática los contenidos, ¿vale? Y luego, por último, el revisa. Revisa tenemos 2, como veis el de aquí, que os he enseñado hace un momento, es el de cumplimiento normativo, y el que tenemos aquí, revisor jurídico, que está solamente en el modo Enterprise, que es este que hemos visto aquí, permite la revisión uno a uno de los documentos en profundidad y detalle o permite una parametrización, un ajuste al modelo de negocio, a lo que estáis buscando de los análisis masivos de, ya sea de hipotecas, contratos o el tipo de documento que queráis. Esos son un poco las 3 funcionalidades. Preguntas, dudas que os surgen. Ejemplos. ¿Alguien se anima? ¿Alguien quiere preguntar algo?
os recuerdo, mientras aquí Abel nos hace una pregunta, cada 2 miércoles repetimos este webinar exactamente igual con todas las funcionalidades. Aquí me pregunta, ¿se puede consultar en e-Radar una multa sobre el uso del DNI? ¿Vale? No, a ver, os diría, voy a volver a e-Radar para que lo veamos, ¿vale? e-Radar. Bien, en e-Radar, como veis, disponemos de todas las sanciones. Van corriendo por aquí arriba, desde el cajón de la tele outlet, que le han puesto 927 euros, ¿vale? A esta que le han metido más de 1 millón, ¿vale? Absolutamente todo. Estamos ahora mismo en el marco de penal, puede ir a privacidad. ¿Vale? Y aquí iréis viendo que ahora saldrán, se cambiarán todos las diferentes empresas multadas. Tanto como para poder consultar una multa específica, no. ¿Vale? No tendremos ese nivel de detalle. Sí que tenemos recogidas absolutamente todas las multas y vas a poder ver cuál es el importe, el volumen de multas general efectuado por incumplimiento por artículo, cuál es la recaudación media que hacen, ¿vale? Esos datos sí, pero el poder consultar multa a multa no. ¿Vale? Me preguntabais por aquí, además, ¿se puede? Vale. Si se adquiere el software, ¿se ofrece un curso intensivo sobre la herramienta? Por supuesto que sí, Abel. O sea, para eso estamos. Los miércoles hacemos sesión en abierto para todo el mundo para que pueda preguntar, que soléis andar muy tímidos. Y a ver, en el caso de contratar la herramienta, mi recomendación siempre es poder haceros una sesión como esta misma, presencial. Luego trastearéis vosotros y luego tendremos otra segunda sesión con las dudas, pequeños problemas que os hayan surgido, etcétera, etcétera. Esta es una herramienta que se mejora usándola, porque vas aprendiendo a preguntar. Parece una tontería, muy importante el saber preguntar. Si no preguntas bien, difícilmente obtendrás la respuesta, ¿vale? Y es muy habitual que cuando hago las demos la gente se pone a preguntar, las preguntas de repente se convierten en crípticas. Entonces es importante no pasar de moda el sujeto, verbo, predicado y preguntárselo de una forma muy natural, ¿vale? Y por supuesto, si podéis dar detalles, mucho mejor, porque luego nos quejamos de que la respuesta suele ser genérica. Entonces es importante darle detalles. Si yo quiero que me redacte una demanda, si le pongo redáctame una demanda, la estructura que me va a hacer va a ser muy genérica. Es mucho mejor decirle, redáctame una demanda, empresa demandada XX, demandante José Luis Pérez, hechos o accidente laboral el 1 de julio, resultado del accidente, invalidez del 20%, motivos del accidente, la empresa no proporciona las medidas de seguridad necesarias, etcétera, etcétera. Metes todos los datos, le das a redactar y entonces te lo redactará tremendamente ajustado, sacándote la normativa, tal, absolutamente todo. Entonces, no os guardéis datos, darle datos. Por aquí, más dudas que tengo. Esto no lo entiendo. Llevo unos días probando la versión demo de la aplicación y tengo varias dudas de qué consultar. Me gustaría consultarlas de forma verbal. ¿Puedo hacerlo ahora o después con algún contacto se me facilite? Tomás, lánzate. No sé si te tengo que yo quitar el mute o... Sí. ¿Se me escucha? Se te escucha, Tomás. Perfecto. Buenos días a todos. Buenos días. Sí, mira, tenía varias dudas porque he estado probando la versión demo. Sí. Por un lado, no acabo de discernir la diferencia que hay entre la aplicación profesional y la TEAM. En cuanto a la profesional pone algo de jurídico, que no sé exactamente... No hay diferencias, Tomás. No hay ninguna diferencia, porque aquí la única diferencia ahí que ves que aquí hay dos cosas que faltan es un error, porque tiene que tener las dos. La única diferencia que hay entre Professional y Team es que el Professional es para un solo usuario y el Team para 5. Y por lo tanto el Professional tiene 50 créditos al mes y el Team tiene 250. Es exactamente la única diferencia que hay entre una y otra. Sí, y la generación de documentos se van acumulando, es decir, si un mes gasto solamente 25, el otro 25 se me acumulan al mes siguiente. No, no es acumulativo. Tú tienes un volumen de créditos,
¿vale? Que se pone a 0 todos los meses, ¿vale? Vale. Luego, también importante, si por lo que sea, perdón, si por lo que sea, imagínate, día 20 del mes, te quedas sin documentos, te va a dar la posibilidad de poder comprar un paquete de documentos, ¿vale? Para que no te quedes esos días sin documentos. Ese paquete de documentos sí que se queda acumulativo, ¿vale? Vale. Perfecto. Luego también en el histórico de consultas, es decir, si yo hace 5 días hice una consulta y al día siguiente otra y hoy otra, y ahora quiero volver a la de hace 5 días, no consigo encontrar en la aplicación cómo regreso a la consulta que Correcto. me hice en su día. Las consultas, mientras que todo lo que redactes o revises se te va a quedar, las consultas son pregunta-respuesta aquí. Entonces, en el momento que yo le doy ¿qué normativa regula la compra-venta de pisos en España? Yo en el momento que le hago las consultas, se queda aquí como un chat guardado, ¿vale? Ahora me va a contestar, ¿vale? Pero vale, me va a contestar, como ves, pregunta-respuesta. Entonces, en el momento que yo le doy a nueva conversación, se borra todo el histórico. No hay ninguna forma de mantenerlo, porque a lo mejor No. yo he hecho una consulta hoy y al día siguiente otra, y a los 5 días vuelvo con la anterior para refrescar lo que tenía. La única posibilidad es que no borres la conversación. En ese caso se te quedará el histórico con toda la conversación que lleves con mi abogado. Pero en el momento que le das a nueva conversación o que entres o salgas de la herramienta, se volverá otra vez a 0. Vale, pues yo creo que como sugerencia eso estaría interesante, porque a su vez también estoy manejando y probando, bueno, no estoy probando, he contratado la versión de ChatGPT, la Plus, ¿vale? Y sí que lo veo una utilidad bastante interesante, y ya lo digo a efecto de como sugerencia, ¿no? Porque que retomo el tema a los 10 días, vuelvo a repreguntarle sobre otra cosa nueva, porque a lo mejor tengo 6 temas en cuestión, y no Claro. puedo estar otra vez reescribiendo lo mismo, es decir, algo que yo creo que como sugerencia sí que bueno, que lo valorará el departamento correspondiente. Vale. Bien, otro tema, la conexión al CENTO, a la base de datos de jurisprudencia y demás, no la tiene la aplicación. No, a ver, esta es una herramienta de IA generativa. Para jurisprudencia, yo te recomiendo que coges un Tirant, Leblanc, un Lefebvre, un Thomson, cualquier otra herramienta de base de datos, ¿vale? Esta no es de base de datos, ¿vale? Todo el resto de proveedores que te acabo de decir, al final tienen unas bases de datos magníficas que las llevan alimentando años. Ahora dicen que es inteligencia, bueno, la base de datos, la búsqueda en base de datos, nosotros no lo contemplamos con inteligencia generativa. Esto es una herramienta más de inteligencia generativa, y aunque le puedas pedir, le puedo escribir aquí que me haga, pues que me saque jurisprudencia sobre determinada cosa o determinados resultados sobre alguna tipología de juicio o demás, y me puede sacar algún dato. Uno, no es exhaustivo, y dos, es donde te puedes encontrar una mayor tasa de error, ¿vale? Hay que conocer un poco cada herramienta para qué sirve y qué te puede aportar. Mi recomendación, Tomás, es que si quieres información de ese tipo, accedas a una base de datos especializada de eso, ¿vale? Porque aquí puedes incurrir en error. Y igual que te digo que hay operaciones donde la tasa de error es 0 o prácticamente 0, como puede ser a la hora de redactarte un contrato o cambiar determinados datos dentro de un contrato, ahí no hay alucinación posible. Cuando le estás pidiendo temas de jurisprudencia y demás, puede ser que puedas tener algún tipo de error. Entonces yo para ese tipo de uso, creo que hay bases de datos magníficas, súper contrastadas. Sí, de hecho he probado ahora mismo, simplemente he incluido que me hicieron una búsqueda en sentencia y demás, y me hacen una enumeración de sentencias con un pequeño resumen, pero es que esas sentencias no son reales, es decir, va a la base de datos de CENTO a localizarla, luego coincide el número de sentencia, no coincide nada, ¿vale? Es decir, eso es lo que... Tal cual. A ver, nosotros aquí tenemos cerca de 90 abogados en Ethics, tenemos dos servicios o dos actividades principalmente, ¿vale? Por un lado es desarrollo de tecnología,
¿vale? Donde tenemos esta de IA y luego otras tecnologías más específicas de cumplimiento, y luego también damos servicios de consultoría legal, o sea, nosotros no pasamos juicios, no hacemos mercantil, ni civil, ni procesal, ni de familia, solo asesoramos en tema de protección de datos y compliance a empresas pues como FCC, Ferrovial, Repsol, Cepsa, Mafre, La Caixa, empresas grandes, todas ellas. Entonces, tenemos 90 abogados que trabajan en este ámbito y bueno, pues todo esto lleva un pequeño proceso de aprendizaje. Nosotros empezamos en la IA en el año 2016 y salimos en el año 2022 con un producto ya utilizable, ¿no?, en el día a día. Al principio siempre hay pues escepticismo, reticencia, ¿vale? Pero conforme más la van usando, más dependencia hay. Cuando digo dependencia es que ahora cada vez que les hace cualquier solicitud un cliente, lo primero entran en la IA y le hacen la consulta, ¿no? Pero vas aprendiendo a trabajar, un poco ese proceso, Tomás, que es el que estamos comentando. Oye, ¿sabes para qué cosas te viene mejor que para otras? Esto es como la sartén y el cazo. Tú ya sabes para qué cosas es mejor la sartén que para qué el cazo. ¿Que podrías hacer huevos fritos en un cazo? Pues sí, pero no es la herramienta, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Entonces, para determinado tipo de consultas y demás, pues es tremendamente efectivo, pero, por ejemplo, pues siempre también nos suelen preguntar, oye, ¿y qué nivel de actualización tiene? Bueno, pues tiene un nivel de actualización que dependemos en una gran medida aparte de las bases de datos a las que estamos conectados, que tienen un retardo en la parte de IA generativa. Si tú me pides ahora normativa sobre la compraventa de empresas en Kuala Lumpur, pues dependo mucho de ChatGPT, y de ChatGPT en la versión 4 Turbo, pues tenemos unos meses de decalaje. ¿Eso qué nos ha hecho, por ejemplo, a nosotros? Que, oye, cuando nos viene un cliente y nos dice, oye, ¿me puedes decir cómo me impacta la ley de protección de datos de la India? Bueno, se la podemos pedir a la IA, pero también tenemos los reflejos y el conocimiento ya para primero preguntarle a Google, ¿cuál ha sido la última actualización de la Ley de Protección de Datos de la India? Cuando ves que la última actualización de la Ley de Protección de Datos de India es de diciembre de 2023, pues ya sabes que la IA va a poder patinar más, ¿vale? Entonces, tomas un poco ese tipo de salvaguardas y aprendes a trabajar con estas herramientas. Sí. Sí, de todas formas también he hecho en falta que cuando, por ejemplo, subo un archivo, no me deja luego ya escribir el texto, ¿no? Es decir, pues yo, o al menos no sé si lo he hecho correctamente, a lo mejor no lo he hecho bien, pero si yo estoy en la pantalla principal y adjunto un archivo y ahora quiero explicarle qué es lo que quiero que me haga sobre ese archivo, no me da la posibilidad de... Correcto. De escribir texto. Lo primero, Tomás, ¿el archivo que subes que es de cumplimiento o de otra materia? No, a lo mejor de cualquier materia. Imagínate vale. que recito una carta que me deniegue una... Correcto. Es que eso lo he comentado durante la presentación. Vale. Tenemos la función de consulta, tenemos la función de redacta y tenemos la función de revisa. Tú quieres hacer una función que es, aprovechando el revisa, que puedo subir un archivo, redacto sobre él. ¿Vale? Esa función no existe a día de hoy. Primero, la función de revisa, tal y como la tienes aquí, solo funciona para revisar cumplimiento. De hecho, si yo subo aquí un contrato laboral, pues como si le subo una receta de la tortilla de patatas, o sea, no me sirve de nada, ¿no? Lo siguiente, esa funcionalidad que tú estás diciendo la vamos a tener, ¿vale? La vamos a tener. En los próximos meses vamos a incorporar nuevas funcionalidades. También se va a ver ligeramente incrementado el precio, ¿vale? Pero porque vamos a terminar incorporando el revisor jurídico que has visto aquí, ¿vale? Que permite ya cualquier materia, no solo de cumplimiento, se va a incorporar tanto a la versión profesional como la versión team, ¿vale? Y de esta manera va a tener un revisor jurídico de todas las materias. Y lo siguiente que también vamos a incorporar es lo que tú dices, Tomás, que puedas subir un documento directamente al editor inteligente y trabajar sobre él. ¿Qué me refiero a trabajar? Trabajar quiero decir redactar sobre él, porque en el revisor sí puedes revisar sobre él, pero si quieres luego añadir cosas, bien, puedes añadirlo desde aquí, porque aquí puedes escribir, pero no es un editor inteligente, ¿vale? Entonces esa funcionalidad a día de hoy no puedes subir cualquier documento. Por eso damos la posibilidad que en el modo Enterprise, que os decía, podemos cargar las plantillas tipo con las que trabajáis habitualmente, ya sea de ámbito laboral o de mercantil o de lo que sea,
¿vale? Pero esa funcionalidad, a día de hoy, poder subir lo que tú quieras y trabajar, quiero decir, redactar sobre él, no está disponible. Claro, porque yo ahora, por ejemplo, si quisiera redactar una contestación a una demanda que he recibido, es decir, no puedo subir la demanda y que me redactara una contestación a la misma. Eso no podría hacerlo ahora mismo, ¿verdad? Correctamente, no podrías subirlo. Tendrías que empezar directamente desde aquí y ponerle redacta una contestación a una demanda y, como yo he hecho con estos, pues por ejemplo, ¿vale? Redacta una demanda contra la constructora tal, demandante tal, 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 y vas metiendo todos los datos, ¿vale? Y en el momento que tú le metas los datos, le vas a dar intro y te va a generar la demanda. A partir de ahí, irás trabajando en el editor jurídico, ¿vale? Para, si tienes dos pantallas o en la misma pantalla, cosas de la contestación que te hayan enviado que quieras incluir dentro de la demanda. Pero no puedes coger, subir una demanda y sobre eso pedirle que te haga una contestación. No funciona así. Vale, el acceso al editor jurídico es lo que en la aplicación de Moteo Editor Inteligente, eso es. Eso es. Cuando, en el momento que tú le pones aquí redacta una política o un contrato y te abre esa pantalla, te dice abriendo el editor inteligente, ese es el editor jurídico. Vale, perfecto. Bueno, pues por ahora esas han sido todas las dudas. Muchísimas gracias. Nada. No sé si tenéis alguna duda más. Con esto damos por terminado, si no, el webinar, y os emplazo a dentro de 2 semanas, otra vez a las 10, aquellos que hayáis llegado, si no más tarde, o que la hayáis probado y tengáis algún tipo de duda, que podamos otra vez volver a vernos. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias y hasta la próxima.